Albina, Nuri, el último paciente. ¿Dónde estoy?, se preguntó al despertar en mitad de la noche en una habitación oscura, y justo después se dio cuenta de que ni siquiera sabía quién era, ni nombre, ni edad, ni siquiera detalles biográficos. Ni siquiera podía recordar cómo era su rostro. El horror que sintió al darse cuenta de este hecho hizo que el hombre saltara en la cama. Su corazón latía salvajemente en su pecho, amenazando con salirse por su garganta. ¿Cómo sería eso? ¡Escupir tu propio corazón! Tonterías, disparates. ¿En qué estaba pensando? Mirando alrededor, fijó su vista en la oscuridad y solo se calmó un poco cuando vio una estrecha franja blanca de luz bajo la puerta, y una vez calmado, recordó inmediatamente, en un instante, todo. John, así se llamaba. Anderson, John Michael, 42 años, estaba en el hospital. Lo habían traído el miércoles en ambulancia directamente desde el trabajo. Trabajaba como maquinista en la fábrica. De allí lo habían recogido. El ataque le dio media hora antes del almuerzo. Todo volvió. Su esposa Emily, sus padres jubilados, su hija Sofía, y que últimamente su cabello había empezado a encanecer rápidamente y que no soportaba los suéteres de cuello alto y que siempre perdía todo: llaves, guantes, monedas sueltas. No era de extrañar que casi hubiera perdido también la memoria. Por suerte, todo salió bien. Convencido de que los recuerdos habían regresado por completo, John se dejó caer de nuevo sobre la almohada. Su respiración se volvió regular. Su corazón se tranquilizó. Probablemente debería volver a dormir. Todavía era de noche y por la mañana tenían procedimientos. Lo estaban tratando bien, aparentemente. Nada le dolía. Quizás entonces no necesitaría la cirugía que le había mencionado el joven y serio doctor. John suspiró y se dio la vuelta hacia un costado. Daba miedo someterse al bisturí. El dolor, según había dicho el médico, estaba controlado. El ataque había pasado, así que quizás no volvería a ocurrir. Intentó dormirse, pero sus ojos se negaban a cerrarse. Algo lo molestaba, no lo dejaba descansar, y no eran pensamientos sobre la cirugía próxima. John se concentró en sus sensaciones y comprendió qué era lo que andaba mal. El silencio. Eso era. La habitación estaba demasiado silenciosa. Había 3 personas aquí, camas a la derecha y a la izquierda, donde yacían otros pacientes. En noches anteriores, John, que tenía sueño ligero, se había visto perturbado por los sonidos que llenaban la habitación, la respiración ajena, somnolienta y silbante, los ronquidos incesantes de Mike, el tipo corpulento y ruidoso que dormía junto a la ventana. Mike se retorcía de un lado a otro, suspiraba y chasqueaba los labios. La malla metálica bajo él crujía lastimeramente, y en el pasillo alguien arrastraba constantemente las zapatillas, yendo al baño o a la estación de enfermeras. Ahora, sin embargo, no se oía nada, y eso solo podía significar una cosa: John estaba solo en la habitación. Pero ¿cómo era posible? Antes de acostarse, había estado jugando cartas con sus compañeros de habitación, intercambiando bromas. Mike estaba bebiendo su leche. John se quitó la manta, que de repente le pareció insoportablemente pesada, se levantó de la cama, se puso las zapatillas de vinilo del hospital y caminó hacia la pared donde estaba el interruptor de la luz. Un clic agudo y la habitación se inundó de luz.
Sin entender nada, John miró fijamente las camas, colchones a rayas cubiertos con sábanas y mantas marrones abandonadas, almohadas delgadas, aplanadas por cientos de cabezas, brillaban blancas en las cabeceras, las mesitas de noche estaban vacías, las cortinas de la ventana estaban corridas. ¿A dónde se fue todo el mundo?, dijo John en voz alta, y las palabras, rebotando en el techo, cayeron impotentes a sus pies. Se volvió hacia la puerta. Necesitaba ir a preguntarle a la enfermera qué podría ser más simple. John giró el pomo y empujó la puerta. Crujiendo levemente, lo dejó salir. El pasillo estrecho, cubierto con linóleo desgastado, estaba iluminado por una bombilla tenue. La estación de enfermeras estaba a la izquierda y John se dirigió allí en busca de respuestas. Las puertas de las habitaciones estaban firmemente cerradas. La gente probablemente estaba durmiendo, viendo su décimo sueño. Afuera de las ventanas era de noche. Profunda noche. ¿Y si tampoco hay nadie en las otras habitaciones? Le pinchó el pensamiento, pero John lo descartó. ¡Qué tontería! El hospital tenía 6 pisos, llenos de pacientes, médicos, enfermeras de arriba abajo. Era una verdadera colmena, llena de gente. No había nadie en la estación de enfermeras. La lámpara del escritorio estaba encendida, algunos papeles yacían sobre la mesa, formularios reposaban en compartimentos especiales, bolígrafos sobresalían de un vaso. Pero la enfermera de guardia había desaparecido. Debía haberse ausentado un minuto, quizás a la sala de descanso. Decidió echar una siesta, o simplemente necesitaba ir al baño. John miró el reloj de pared. Se había detenido, las manecillas congeladas a las 2:30. A su esposa no le gustaba cuando los relojes en casa se detenían. Le exigía que los diera cuerda de inmediato, que cambiara las pilas. No es buena señal, decía Emily. Aunque decía eso de muchas cosas, consideraba mala suerte derramar sal, una araña en la esquina del dormitorio, un gorrión que volara al balcón. Al mismo tiempo, afirmaba creer en Dios, y los creyentes no debían ser supersticiosos. El recuerdo de su esposa lo hizo pensar en llamarla, aunque no, mejor no. Ella escucharía la llamada en mitad de la noche, se asustaría. ¿Y qué podría decirle? ¿Cómo podría ayudarlo? ¿Cómo iba Emily a saber a dónde había ido todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo?, se regañó John, molesto por su excesiva nerviosidad. Gran cosa, trasladaron a mis compañeros de habitación a algún lugar y la enfermera salió al baño. Solo necesitaba sentarse y esperar. Más fácil decirlo que hacerlo. Se sentó en el sofá contra la pared y comenzó a esperar. ¿Cuánto tiempo exactamente había pasado? No se podía saber. El reloj estaba parado, pero cuando, según su percepción, habían pasado al menos 10 minutos, John se dio cuenta de que esperar era inútil. La enfermera no estaba en el baño, debía haberse ido a dormir, necesitaba ir a la sala de descanso y despertarla. No se les permitía dormir durante el servicio, después de todo, así que esto era indignante, irresponsable. Preparándose cuidadosamente para suprimir la creciente sensación de inquietud, John se levantó y se dirigió hacia la sala de descanso en el otro extremo del pasillo. Intentó caminar en silencio para no molestar a los demás pacientes, recordando cuánto le había irritado el paseo nocturno frente a su puerta. Pero en algún momento se detuvo junto a una de las puertas y, sin darse plenamente cuenta de lo que hacía, la abrió. Dentro estaba oscuro, pero la luz blanco-amarillenta del pasillo se derramaba a través de la puerta abierta, así que las 4 camas
Esta habitación resultó más grande que la donde yacía John. Eran perfectamente visibles, vacías. Las camas estaban vacías. Le tomó un momento asimilar este hecho increíble. John tragó el nudo atascado en su garganta, retrocedió y cerró firmemente la puerta. No puede ser, pensó, esto es un error. John se acercó rápidamente a la siguiente puerta y la abrió de par en par, esperando desesperadamente que uno de los pacientes le gritara, dijera con una voz ronca y molesta: ¿Qué diablos estás haciendo, idiota? ¿No ves que la gente está durmiendo? Pero nadie le gritó. John no había molestado el sueño de nadie. Esta habitación también estaba vacía. Negándose a creerlo, sin entender qué ocurría, John corrió por el pasillo, abriendo una puerta tras otra, aunque ya sabía que no encontraría a nadie en ninguna parte. La siguiente fue la puerta del baño, y por un momento un pensamiento idiota le cruzó la mente: que todos los pacientes, por alguna razón estúpida, habían terminado allí al mismo tiempo. «Oye, ¿hay alguien ahí?», gritó, mirando fijamente los cubículos con una mirada enloquecida. Nadie le respondió, por supuesto. John corrió a la sala de descanso, aferrándose a una loca esperanza de que la enfermera estaría allí y le explicaría todo. Por supuesto que lo explicaría, y resultaría que la razón de todo esto era simple y directa, y él estallaría en carcajadas por sus miedos y preocupaciones, se daría una palmada en la frente y diría: «Claro, ¿por qué no pensé en eso de inmediato?». Se le cayó una zapatilla. John saltó en su lugar intentando ponérsela de nuevo. El suelo se sentía desagradablemente frío contra sus plantas y no estaba demasiado limpio, con manchas desordenadas. Pero los hospitales deberían estar limpios, ¿verdad? Saneamiento e higiene. Las auxiliares constantemente corrían por los pasillos con trapeadores y trapos, y aquí parecía que no habían fregado los suelos en un par de días o un par de meses. Solo ahora John recordó lo que no había notado al principio. Había una capa de polvo sobre el escritorio de la enfermera, en las habitaciones, sobre las mesitas de noche, probablemente también. Simplemente no se había acercado lo suficiente para verlo. El reloj que se había detenido, los suelos que nadie lavaba, el polvo que nadie se molestaba en limpiar de las superficies, las habitaciones abandonadas por las personas. «Dios mío, ¿qué está pasando? ¿A dónde se fue todo el mundo?», gritó John con una voz delgada y lastimera, y corrió hacia adelante como si lo azotaran. Allí estaba la puerta de la sala de descanso. ¿Cómo se llamaba la enfermera? ¿A quién le importaba? «¡Ayuda! ¡Alguien!». Su grito rebotó en las paredes con eco. «¿Estás aquí? Por favor». Tampoco había personas en la sala de descanso. Además, todo estaba patas arriba, sillas volcadas, sofás empujados descuidadamente lejos de las paredes. Mesas, como escarabajos boca arriba, agitaban sus patas en el aire. En el suelo, pedazos de papel, tazas rotas, algunos trapos. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿Qué estaba pasando en este maldito hospital? John retrocedió al pasillo, se apoyó contra la pared, respirando con dificultad y sintiendo que su cuerpo temblaba con grandes escalofríos. «Cálmate, cálmate», se dijo a sí mismo. La media hora siguiente la pasó corriendo por los pisos, intentando encontrar al menos a alguien. Podría ser que algo hubiera ocurrido en su piso durante la noche. Una fuga de gas peligrosa, cuarentena, alerta de ataque aéreo, evacuación de emergencia. ¿Quién sabe?
Habían trasladado a todos a otro piso y simplemente lo olvidaron a él, John, por alguna razón inexplicable. Oh, cómo quería que fuera eso. Descuido, descuido, confusiones eternas. Eso ocurría todo el tiempo. Qué feliz estaría John ahora. Pero no ocurrió, no podía alegrarse. Los pisos vecinos también estaban desiertos, por todas partes desolación, polvo, suciedad, aquí y allá, desorden, como en la sala de descanso. Al salir al rellano de la escalera del cuarto piso, John quiso bajar, dirigirse a la salida. Quizás en el primer piso las cosas se aclararían. Agarró la barandilla a punto de dar un paso y entonces escuchó sonidos extraños en algún lugar abajo. No entendió su naturaleza y se quedó paralizado, escuchando el rugido bajo y grave, seguido de lo que parecía un raspar o murmurar. ¿Qué clase de criatura podría hacer esos ruidos? ¿Algún animal? ¿Una bestia salvaje? Pero ¿de dónde vendrían bestias salvajes en el centro de la ciudad? Algo se estrelló, sonó como una puerta cerrándose. El rugido rasposo se acercaba, pasos, arrastrándose, implacables, aún estaban lejos, pero John se dio cuenta de que alguien estaba a punto de subir las escaleras. Me olió. No le importaba quién era, ni exactamente qué pretendía hacer. Solo importaba una cosa: evitar encontrarse con el monstruo a toda costa. No había duda de que era un monstruo. John retrocedió en silencio, quiso abrir ligeramente la puerta y deslizarse de nuevo al pasillo desde la escalera, pero nada que hacer. La puerta por la que había entrado, que había estado abierta hace un minuto, no se movía. O alguien la había cerrado con llave, o estaba atascada. No había tiempo para averiguarlo. Los pasos y el rugido se volvieron más claros. Sin pensarlo, John subió corriendo las escaleras, esperando desesperadamente que la puerta de su quinto piso estuviera abierta. Nunca había corrido más rápido, pero ni siquiera estaba sin aliento. Tiró de la puerta hacia sí y, oh milagro, se abrió. Entrando corriendo al pasillo, John buscó un pestillo para cerrarla y protegerse, al menos un poco, de la criatura o criaturas que aún rondaban los pisos inferiores. El pestillo, el más común, endeble, poco fiable, hizo clic al cerrarse, y eso se convirtió en la primera buena noticia de toda la loca noche. No se oían sonidos horribles en el pasillo. John se alejó de la puerta, intentando febrilmente averiguar qué hacer a continuación, dónde buscar protección. Llamar a alguien, eso era lo que necesitaba. El hospital se había vaciado por alguna razón desconocida, la gente desapareció y en su lugar aparecieron algunas criaturas que intentaba con todas sus fuerzas no pensar. Pero el resto del mundo debería seguir siendo normal, ¿verdad? John miró por la ventana donde se extendía la oscuridad. Solo entonces se le ocurrió que era demasiado oscuro afuera. El resplandor de las farolas, los faros de los coches, las ventanas de los edificios vecinos normalmente hacían que la noche de la ciudad fuera menos oscura. Pero ahora no había el más mínimo destello en la oscuridad. Con piernas inestables, John se acercó a la ventana, literalmente se obligó a sí mismo. Ver la gran ciudad sumida en la negrura era insoportable, pero tenía que hacerlo. Miró fijamente en la oscuridad, intentando distinguir algo, y no pudo. ¿Qué había ocurrido mientras dormía? Apocalipsis, desastre nuclear. ¿Y cuánto había durado su sueño? Si había logrado dormir hasta el fin del mundo. Resultó que no quedaba nadie en la ciudad, o incluso en todo el mundo, excepto él,
y esas bestias que rugían abajo y que podían romper la endeble barrera en cualquier momento para abalanzarse sobre él. John se agarró las sienes con las manos. ¿Qué hay de su familia, sus seres queridos? ¿Qué había sido de ellos? Corrió a la estación de enfermeras, arrancó el auricular del teléfono y escuchó lo que en el fondo estaba preparado para oír. Vacío, silencio. La última esperanza se desvaneció. Al otro lado de la línea, nadie. Toda la ciudad se había vaciado, igual que el hospital. La luz en el pasillo, que hasta ese momento había ardido constantemente, parpadeó y se apagó, y de inmediato los sonidos en las escaleras se volvieron más fuertes, más cercanos. John apretó los dientes para no gritar, sintiendo que su propio grito enloquecido podría volverlo loco. Un par de segundos después, se le ocurrió que la oscuridad no era total. El letrero Sala de Médicos aún brillaba con una luz azulada. Como hipnotizado, John se dirigió allí. No, ya no esperaba ver a nadie, pero alguna fuerza imperiosa lo llamaba, y él no resistió. Tiró de la puerta, entró. Aquí no estaba oscuro, las lámparas de escritorio estaban encendidas. El mobiliario de la habitación era familiar. 3 escritorios, 2 sofás de cuero, estanterías, un armario en la esquina. John recordó que una vez había tenido ocasión de venir aquí, al santuario del templo médico, donde normalmente no se permitía a los pacientes. ¿Pero qué había estado haciendo aquí? ¿Para qué? La respuesta brilló en su mente, pero los fragmentos de información se negaron a formar una imagen completa. Mientras tanto, John comprendió que esto era importante. Tan pronto como descubriera por qué había venido a la sala de médicos, entendería lo que había ocurrido, pero aún no podía descifrarlo, y entonces no había tiempo. John escuchó pasos. Escuchando, se dio cuenta de que no eran esas criaturas malvadas y rugientes. Parecían aún detrás de la puerta del pasillo, en las escaleras. Pero quien se acercaba implacablemente a la puerta podría ser aún más aterrador. Incluso más peligroso. John corrió por la sala de médicos, chocando sin sentido contra las cosas, derribó una de las lámparas, barrió papeles y libros del escritorio. Se le ocurrió barricar la puerta y arrastró uno de los escritorios hacia ella. Pero incluso después de colocarlo en su lugar, no se sintió seguro. El miedo lo ahogaba, no le dejaba pensar con claridad. John se quedó paralizado junto a la ventana, mirando la puerta con pánico. Los pasos sonaban justo afuera ahora. Se imaginó a la criatura horrible vagando por la ciudad negra y vacía, escuchando, oliendo, intentando averiguar si quedaba algún ser vivo. No necesitaba luz. Nacida de la oscuridad, el ser sobrenatural veía perfectamente en la oscuridad, ya que ese era su elemento, y ahora había venido aquí, al hospital, encontrando sin error el piso correcto y la puerta correcta, porque percibía el terror de John tal como había escuchado el latido de su corazón asustado desde kilómetros de distancia. Los pasos se detuvieron en la puerta. John se tapó la boca con las manos. Quería apretar los ojos, y no podía. Se quedó y vio como la manija de la puerta giraba lentamente, lista para dejar entrar a quien quiera que estuviera afuera. El escritorio se deslizó fácilmente a un lado, como si no pesara nada, abriendo el paso. «No», gimió John con resignación, «no quiero». Una figura apareció en el umbral de la sala de médicos. Un hombre alto con bata blanca se paró y miró a John con compasión y conmoción en sus ojos. Se miraron el uno al otro y luego el hombre dijo en voz baja: «John,
Ese es tu nombre, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? ¿Quién eres? ¿Por qué viniste aquí? Vete. John sintió que la ira se filtraba a través del miedo. ¿Qué quería? ¿Qué querían todos ellos? ¿Por qué lo estaban atormentando, siguiendo atormentándolo? La habitación pareció estremecerse. Los libros cayeron de los estantes como fichas de dominó. No necesitas tenerme miedo, dijo el hombre. Me llamo David, soy médico, vine a ayudarte. ¿Ayudar? ¿Eres psiquiatra? ¿Vas a decirme que estoy loco, que todo está en mi cabeza? El que se hacía llamar David negó con la cabeza tristemente. Soy cirujano. Empecé aquí recientemente, trabajando en este hospital. Ya no hay hospital y la ciudad ya no queda. David se alborotó el cabello con la mano. La ciudad está aquí, John, y el hospital no ha ido a ninguna parte. Eres tú quien no ha ido. Fue como un cubo de agua helada derramado sobre John, que estaba balbuceando este charlatán. Como no había ido, aquí estaba él, brazos, piernas, cuerpo. Pero sacudiendo la cabeza, negándose a creer, John comprendió que el extraño médico tenía razón. Un fragmento de algún pensamiento revoloteó en su cabeza sin dejar que lo atrapara. Y David continuó. Moriste en este hospital hace casi 20 años. Moriste, pero te quedaste aquí porque... Y justo entonces John capturó el pensamiento obstinado que lo había eludido. Todo dentro de él se iluminó con una luz ardiente, estalló, y ese destello brillante iluminó todo de golpe. La cirugía que le habían hecho había salido mal. Al principio todo estuvo bien, incluso lo trasladaron de recuperación a una habitación al segundo día, pero luego algo salió mal. En mitad de la noche, John se sintió mal. No despertó a sus compañeros de habitación, se levantó de la cama y fue a ver a la enfermera, pero ella no estaba. John llamó, ella no respondió, el pasillo estaba vacío, el dolor creció, estrellándose en olas, desgarrando sus entrañas, royéndolas. John, apoyándose en la pared, fue a la sala de médicos, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeó y pidió ayuda, pero le dijeron que no golpeara en mitad de la noche. Dijeron algo más. Ya no podía oír. Sus piernas inestables cedieron y John empezó a caer. Al caer de costado, vio la puerta finalmente abrirse, aparecer el rostro de un médico agitado pero enojado. Detrás de su hombro se alzaba una enfermera despeinada. Tienen la culpa, me mataron. Ese fue el último pensamiento empujado a la superficie por su conciencia que se desvanecía. Después de eso vino la oscuridad, y en esa oscuridad John despertó una y otra vez, sin recordarse a sí mismo, sin entender dónde estaba, qué ocurría a su alrededor, o más bien en lo más profundo, lo sabía. Pero no tenía fuerzas para realmente darse cuenta, aceptar, creer. Ese médico fue despedido. Tu caso no fue el primero. Estás enojado, dijo David, y tu odio te mantiene aquí, no te deja ir. Sabes, te has convertido en una leyenda en este hospital, una historia de terror sobre un fantasma que susurran. La sala de médicos permanece vacía. Los médicos tienen miedo de quedarse aquí por la noche, los muebles se mueven solos, los libros caen de los estantes, se oyen gritos, pasos, una voz tranquila. John, aplastado por la verdad revelada, preguntó, «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No tienes miedo?» «Lo siento mucho por ti, quiero ayudarte. ¿Crees que podemos lograrlo?» David sonrió animadoramente. «Vas a rociar agua bendita», resopló John. «Creo que no necesitas agua en absoluto. Te pido perdón.
Por ese médico, por mí mismo, por la vida que no viviste y que deberías haber vivido, necesitas dejarte libre. Hay algunas criaturas aquí, se quejó John. Rugen y me asustan. David estiró el cuello, escuchó y negó con la cabeza. No sé quiénes son, no oigo nada, quizás tu miedo las creó, ahora has comprendido lo que ocurrió. Eso es un gran paso adelante. Si entiendes que no hay nada que temer, si tu ira se desvanece, puedes seguir adelante. Guardaron silencio por un rato y luego David vio cómo la pálida figura con la que había estado hablando todo ese tiempo se volvió transparente, se estiró, se elevó como humo de una fogata. David había empezado en Mercy General hace 2 semanas. Sobre el fantasma del paciente que había rondado el 5º piso durante los últimos 18 años, se lo contaron casi de inmediato. ¿Realmente crees en fantasmas? Se maravilló David cuando el jefe del departamento, un respetado profesor de cabello gris, le dijo que se mantuviera alejado de la vieja sala de médicos por la noche, e incluso le explicó muy seriamente por qué. Relató la trágica y al mismo tiempo indudablemente indignante historia de la muerte de John Anderson. Eres un hombre de ciencia, estudiaste medicina toda tu vida. Por eso creo, después de estudiarlo durante tantos años, dijo el profesor, levantando su dedo índice. Cada médico te dirá, hay algo al otro lado. Sin duda, nuestra existencia no termina con la muerte del cuerpo físico. Además del profesor, varios otros, de diversas maneras, con ligeras variaciones, le contaron a David la historia del desafortunado Anderson, que murió sin recibir ayuda médica. Quizás ni siquiera se dé cuenta de que está muerto, declaró autoritativamente la enfermera jefe. He leído sobre eso. El consejo siempre era el mismo. Mantente alejado de la vieja sala de médicos, será mejor para tu cordura. El fantasma no está haciendo ruido y volteando muebles por nada. Está furioso, no puede perdonar su muerte. Entonces, ¿por qué meterte en su camino? Hubo los incrédulos que querían demostrar a todos que los fantasmas no existen. Una joven médica interna casi perdió la cordura de miedo, empezó a tartamudear y otro médico renunció, dejó la medicina por completo. David, por supuesto, tampoco creía en la vida después de la muerte, y el fantasma del paciente no lo asustaba, más bien le inspiraba compasión. Si la enfermera jefe tenía razón, el pobre tipo estaba atrapado entre mundos y no se daba cuenta de que ya estaba muerto. En resumen, ayer, al llegar al turno de noche, David decidió que revisaría la vieja sala de médicos después de la medianoche y vería por sí mismo qué era lo que pasaba. Se imaginó de antemano cómo en la mañana les diría al profesor, a la enfermera jefe y a todos los demás, los devotos creyentes en historias de fantasmas. Bueno, pasé toda la noche allí. No hay fantasma del paciente. Decir que David no tenía miedo en absoluto sería mentira. Al principio, mientras el sol no se había puesto, estaba seguro, nada lo amenazaba. Pero luego se hizo de noche, y la noche trajo dudas. Aún así, David no era de los que retroceden, así que después de la medianoche se levantó y fue a probar su teoría. Caminó por el pasillo sintiendo cómo su determinación se derretía. Cuanto más cerca de la puerta de la vieja sala de médicos, más fuerte latía su corazón y más sudaban sus palmas. La tensión zumbaba en el aire, espesa como la crema agria. Todo a su alrededor se congeló, los sonidos retrocedieron y cayeron en silencio. Pero desde detrás de la puerta de la habitación donde nadie podía estar, venía lo que parecía una voz.
o un crujido o un chasquido. Más que nada en el mundo, David quería darse la vuelta y correr. Nadie lo juzgaría, nadie se reiría del miedo primitivo y prematuro a lo desconocido, ya que nadie siquiera conocía su plan. Pero cuanto más temía, más firme era su paso. No hay nada allí, se dijo David, agarrando la manija de la puerta. Lo hay, respondió una voz tranquila dentro, y tú lo sabes. David abrióle puerta y vio al que rondaba la vieja sala de médicos. Curiosamente, el miedo retrocedió de inmediato, reemplazado por compasión. Después de todo, era médico, y ante él ahora estaba una criatura miserable, solitaria, atormentada por el dolor y la confusión. John, ese es tu nombre, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Preguntó David. No sabía cuánto tiempo había pasado, cuánto duró su charla. Cuando David se dio cuenta de que estaba completamente solo en la habitación, un amanecer gris se abría afuera de la ventana. En la débilmente iluminada vieja sala de médicos reinaba el caos, pero eso era arreglable, nada grave. David estaba seguro, ahora todo estaría bien. El fantasma del paciente, al que todo el hospital temía, acababa de irse para siempre. Había dejado su purgatorio